hermanas, amigos y amigas, en donde están, en diferentes lugares también del Gran Concepción, de afuera de la ciudad y por supuesto de fuera del país. El Señor les bendiga en esta mañana. Nosotros aquí tenemos un precioso sol, pero también parece que es un poquito frío. Pero aún así, en cierta manera también tomamos el calor de estar juntos en un mismo espíritu y en una misma fe como una familia. Ese es el calor que necesitamos, ¿no es cierto? El calor que nos trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que recuerden que habíamos estado hablando de una familia de Dios. Así comenzamos en marzo, en abril, por supuesto, hablamos de las transiciones, pero también de la familia de Dios y cómo esta familia de Dios adora, sirve, también lleva este mensaje a otros, tenemos comunión unos con otros y por supuesto crecemos en Cristo. Nosotros queremos ser esa familia y queremos ser esa familia que por un lado crece y no solamente crece en números, sino crece internamente, cada uno desarrollándose personalmente en su relación con Dios, sino que además queremos crecer en el sentido de profundidad, un mayor compromiso. ¿Y para qué? Para ser esta familia, esta gran familia, pero al mismo tiempo, un segundo objetivo que queremos es llevar esta esperanza a otros, a los que, por supuesto, les falta esperanza, a veces que pasan por dificultades, y llevar este evangelio de Cristo a otras personas. Pero para eso nosotros sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer es cultivar el carácter de Cristo en nosotros. Cultivar ese carácter, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no es cierto? Crecer y formar esa imagen de Cristo en nuestros corazones, por supuesto a través del Espíritu Santo. Y ese es nuestro objetivo como iglesia. Crecer, por un lado, en profundidad, en relación con Dios, crecer en número, pero también llevar este evangelio a otros. Y en el mensaje de hoy vamos a hablar específicamente de la gracia, de ser generosos, así como Cristo lo fue, o como Dios es generoso o tiene gracia con nosotros. Así nosotros partimos esta serie de mensajes que tienen que ver con el carácter cristiano, con ser transformados. Es Cristo quien nos transforma, es Dios quien nos transforma a través de su Espíritu Santo. Por supuesto, como transformados nos comprometemos firmemente con Él, así como Cristo se comprometió con su Padre hasta la muerte en la cruz, de hecho. Y por supuesto, también nosotros en ese sentido vivimos confiados. Tenemos nuestra confianza siempre puesta en Dios y en el día a día confiamos en ese mensaje. Hoy día, como yo les decía, nos volvemos a la idea de generosidad. Gracia es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, tener gracia. Fíjense que hay una ilustración que quería mostrarles, que tiene que ver con una novela antigua que se escribió por el escritor Víctor Hugo, que se llama Los Miserables. Y fíjense que en esta novela se muestra una ilustración bien interesante y bien bonita acerca de la gracia y la generosidad. Había un criminal llamado Jean Valjean que por supuesto lo liberan después de un tiempo en prisión, trabajo forzado en ese tiempo, y antiguos, y lo liberan. Y llega a la casa, cuando lo liberan, de un obispo. El obispo daba su vida por cuidar de las personas necesitadas y lo invita a comer a su hogar. Y fíjense, cuando lo invita a comer a su hogar, por supuesto comparte con él, y en la noche esta persona, Jean Valjean, se roba los cubiertos de plata que tenía este obispo y se va. Lo toma la policía y lo devuelve donde el obispo, y le preguntan al obispo, ¿él se robó esto? Y el obispo le dice, no se lo robó, yo se lo regalé. Y además le dice, y se te olvidó llevarte además estos candelabros de plata.
fue tanta la impresión que esa actitud de gracia, de generosidad que provocó en Jean Valjean, que él se fue a un pueblo y en el camino él le roba una moneda a un niño. Y él se da cuenta, pero es que yo no actué como actuaron conmigo. Y por esa actitud que le da vuelta, él decide también llevar una vida de bien. Se hace millonario, dueño de una empresa, lo eligen alcalde de ese pequeño pueblo. Y fíjense que él vive su vida después ayudando a los pobres. ¿Se fijan lo que puede? El ejemplo es ese. Lo que puede un acto de gracia, un acto de generosidad con alguien, hacer que una persona cambie su vida. El texto de hoy que leímos, vamos al texto de hoy que leímos, de la epístola a Tito, del apóstol Pablo. Fíjense que nosotros vemos en eso, en esa generosidad, esa gracia, que el primero que la tiene con nosotros es ¿quién? Es Jesucristo, es Dios enviando a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y ustedes dirán, ¿y salvarnos de qué? Bueno, el Señor nos salva de nuestro propio egoísmo, precisamente. Nos salva de nuestra propia individualismo también. Nos salva de nuestro propio pecado. De eso nos salva, de nuestra vida apartada de Dios. Y fíjense en el versículo 11 que leímos, Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios está disponible para todos. Y esa gracia de Dios, por supuesto, encarna en Jesucristo. Recuerden que uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, que nosotros lo repetimos de memoria, que es Juan 3:16, si se acuerdan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, Dios dio a su Hijo para la salvación de nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Lo dio. O sea, hizo un acto de generosidad, de gracia para con nosotros. Entonces, la primera gracia o la primera generosidad parte con Dios mismo. Es Dios en el que tiene generosidad y gracia con nosotros, porque da. ¿Y da a quién? A su Hijo. Entonces dice, fíjense de nuevo el versículo 11, porque es la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. O sea, está disponible para todos. Ahí no dice que todos van a responder positivamente, pero los que responden está disponible para ellos. Y eso es lo más tremendo que puede haber. Es un don, es un regalo que el Señor hace para ustedes, para nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres recibir ese regalo? ¿Quieres ser ese Jean Valjean? ¿Cuántos Jean Valjean habrán entre nosotros, no es cierto? Que recibimos esa gracia, en este caso de Dios, ¿no es cierto? Y vivimos por esa gracia, por esa generosidad y se la llevamos a otros. ¿Quieres recibirla o simplemente rechazarla? Por supuesto, el llamado de Cristo hoy día en la mañana es a que recibas esa gracia, que ese llamado que el Señor te está haciendo, que comprometas tu vida y recibas a Jesús en tu vida, en tu corazón, como Señor y Salvador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por supuesto, esa gracia es la que después encarnamos. Esa es la gracia de Dios, la que llevamos a otros y la vivimos en lo cotidiano. Por ejemplo, la vivimos en la familia, con los colegas, en el vecindario. Tan difícil a veces que vivir la gracia y la generosidad en la familia, porque aquí no estamos hablando solo de lo económico, estamos hablando de comprendernos, de tener
comunión unos con otros. Claro, con todas nuestras imperfecciones, porque ¿quién de nosotros es perfecto, no es cierto? Hay que ser sinceros y honestos también entre nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Pero aún así, Dios nos llama a tener generosidad unos con otros. Sé generoso cuando yo le doy tiempo al otro. A veces, claro, va a tener que ver con temas económicos, voy a tener que ayudar a alguien que lo está pasando mal, pero a veces tiene que ver con tiempo, tiene que ver con oración, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con, por supuesto, inclusive llevar este mensaje a otros. Y fíjense, en el versículo 12, vamos a ir ahora al versículo 12, en el versículo dice enseñándonos, esa gracia, fíjense que enseña. ¿Y enseña qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Fíjense que esa palabrita que está ahí en el versículo que ustedes están leyendo ahí en la pantalla, el versículo dice, enseñándonos, para los que les gusta el griego, les digo que esa palabra enseñándonos es el verbo de la palabra paideia. O sea, aquí es mucho más que enseñar en el sentido intelectual. Tiene que ver con una forma de vida. Eso es la paideia, es una cultura, es una forma de ver el mundo y que también nos lleva a la acción. No es solamente una cosa intelectual. Recuerden que el Evangelio nunca nos enseña solamente a aprender cosas intelectuales. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, sino a accionar. Como decían los hermanos, las hermanas, ¿no es cierto?, de Noemí o los otros programas, siempre esto se trata de cuidado, de cuidarse unos a otros. Entonces eso es acción. Entonces el amor de Cristo, la gracia, la generosidad que Dios tiene con nosotros, nosotros la encarnamos con otros. En todo lo que puedan hacer. Insisto, ¿dónde? En la familia, en el vecindario, con los amigos, con los colegas. Tener gracia con ellos. Que el Espíritu Santo nos dé esa gracia. ¿Y por qué nos enseña a qué? Fíjense, en el versículo 12 nos enseña a renunciar. Primero siempre tenemos que renunciar a algo. Siempre el Evangelio nos llama a renunciar. Y en este caso nos llama a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Les voy a explicar un poquito eso, qué significa eso, pero impiedad, muchas veces uno dice, ¿qué significa la palabra impiedad? ¿Y cómo puedo entender esa palabrita? ¿Qué es lo que significa? Porque muchas veces la ocupamos, pero no sabemos lo que significa. Pero impiedad significa el vivir una vida sin Dios. Es como que nosotros podríamos inclusive decir que creemos en Dios, pero nuestra vida no lo refleja. Eso es ser, impiedad significa simplemente no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Eso es impiedad. Estar apartado de Él, en el fondo. Estar apartado de Dios. Por supuesto, Dios no nos llama a eso, nos llama a tener una relación con Él. No estar apartados, no tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. O los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos. Entonces, por lo tanto, insisto, el Señor nos llama a tener una relación con Él, primero. Pero segundo, renunciar a los deseos mundanos. En ese sentido, muchas veces cuando hablamos de los deseos, las personas al tiro piensan en lo sexual, porque nosotros al tiro, como estamos en el mundo que estábamos, empezamos a pensar en los temas que tienen que ver con la sexualidad. Y por supuesto, nosotros como comunidad de Dios, como familia de Dios, nosotros vamos a enseñar eso, no hay problema. Vamos a enseñar que por supuesto la sexualidad es una bendición de Dios, porque es una bendición, pero dentro del matrimonio. Eso es lo que nosotros enseñamos entre un hombre y una mujer. Eso es lo que enseñamos. Y alguien dirá, pero ¿dónde está la gracia? Y por supuesto la gracia está en todos los que en algún momento han caído o hemos caído. Por supuesto el Señor restaura y da una segunda oportunidad. Y da
una vida nueva en todos los ámbitos y nos renueva. Esa es la gracia que Dios hace en nosotros. Nos perdona, pero nos da una nueva vida, nos hace nuevas criaturas, pero en todos los ámbitos. Pero no tiene que ver solo con lo sexual. Por eso yo decía, generalmente eso es lo que pensamos, pero no tiene que ver solo con lo sexual o la sexualidad, sino que tiene que ver con, por ejemplo, temas que tienen, por ejemplo, con respecto al poder. Si a alguien le gusta demasiado el poder, por ejemplo, o ha puesto el dinero como un ídolo, algo tan importante y demasiado importante en su vida. Y no estoy diciendo que Dios no bendiga, para que no se me malentienda, porque siempre algunas personas dicen, pero es malo tener dinero entonces. Y no, porque el Señor bendice. Pero lo que no podemos hacer es colocar a Dios o quitar a Dios del centro y poner otras cosas en el centro. Por ejemplo, el dinero, a veces inclusive hasta el país, el nacionalismo, ¿no es cierto? Los nacionalismos colocan en el lugar de Dios, colocan a la nación. Eso puede pasar inclusive a ser una idolatría. De hecho, el único que puede estar en el centro de nuestras vidas es Cristo mismo. Todo lo demás es bendición de Dios, todo lo demás. El dinero, las casas, la familia, todo lo que tenemos, la vida misma, ¿no es cierto? Los amigos, el trabajo, todo eso es bendición, pero no pueden estar en el centro. Pero eso es lo negativo, en el sentido de tenemos que rechazar eso, tanto la impiedad como los deseos mundanos. ¿Pero para qué? Para vivir, y esto es lo que tomamos, vivir sobriamente, no con grandes, digamos, temas que tienen que ver con la opulencia, llamémosla así, sino sobriamente, con humildad, llamémosla así. Porque claro, y muchas veces la humildad no tiene que ver con el tener más o tener menos, sino que tiene que ver con el cómo vivimos y si vivimos generosamente con otros. Justamente, claro, pero la justicia, recuerden que se da con otros. La justicia se da con otros. Algunos dicen, no, es que esto, el Evangelio nos enseña solo de la justicia personal nomás y de justificarnos delante de Dios, pero no tiene nada que ver con las relaciones sociales. Pero fíjense que la justicia se vive con otros. No puedo ser justo sin en el fondo relacionarme con otros. ¿Cuándo soy justo? Cuando me relaciono con otros. Y me relaciono con otros justamente. Y por supuesto piadosamente. ¿Qué significa piadosamente? Como ya habíamos dicho, por oposición a impiedad, por supuesto tomar a Dios en cuenta en todas mis decisiones. Y eso es lo que queremos ser, como objetivo, como iglesia, como comunidad, como familia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es tomar a Dios en cuenta en todas nuestras decisiones. Que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Y por supuesto, tener gracia y generosidad con los demás. Por ejemplo, tener generosidad y gracia no solamente, insisto, a lo mejor en la familia, en los vecinos, los amigos, ya lo habíamos dicho, con los colegas, sino que también tener gracia, por ejemplo, entre nosotros. Ayudarnos entre nosotros. Pero no solamente ayudarnos en nuestras, digamos, luchas, sino ayudarnos cuando, por ejemplo, alguien está problemado. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, tener gracias unos con otros. Que es bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero que es bueno cuando alguien a uno le dice, tiene algún tema, oye, estás complicado o estás complicada, yo te ayudo. ¿Sí o no? Y ese escuchar esa frasecita, oye, yo te ayudo, o yo estoy orando por ti. Es bonito, ¿no? A uno como que le sube el ánimo, porque uno como de repente está tan aproblemado que no sabe qué hacer con algunas cosas, y el solo hecho que alguien le diga a uno, estoy orando por ti, o yo te ayudo, o hagámoslo juntos, o inclusive pensar primero que a lo mejor detrás de una persona que está siendo inclusive violenta o agresiva, hay algo que está herido ahí.
o inclusive que actúa a la defensiva. Hay algo que está herido detrás, en el corazón. Entonces, empezar a orar unos por otros, en vez de ir al conflicto, porque eso es lo que tendemos a hacer como seres humanos. Vamos al conflicto, ¿no es cierto? Inclusive dentro de la comunidad cristiana. Muchas veces vamos al conflicto, en vez de ir al conflicto, ver con generosidad al otro. Verlo con generosidad, orar por esa persona, amarla, digamos, como es. Y insisto, a lo mejor hay algo que tiene que ser sanado en su corazón, o en el mío también, quién sabe, ¿no es cierto? Yo tengo que ser más paciente. Yo tengo que ser más paciente. El Señor me está enseñando a mí a ser más paciente. Y fíjense que la gracia de Dios sana. Sí, a ver, la gracia de Dios no solamente salva, sino que además sana las heridas, las sana. Las cicatrices van a quedar ahí igual, van a quedar como recordatorio, pero esas heridas ya no van a doler más, sino que van a ser sanadas. Eso es lo bonito. Entonces yo también me gustaría preguntarle, ¿en qué te tiene que sanar el Señor en este tiempo? ¿En qué te tiene que liberar? Fíjense que en el Antiguo Testamento y hacia el Nuevo Testamento, la figura de la salvación también tiene que ver con la liberación y con la bendición. O sea, somos salvos cuando somos liberados. ¿Y liberados de qué? De nuestra propia pequeñez, de nuestros pecados, por supuesto. Pero también bendecidos. Eso significa también sanación de nuestras propias formas de vivir. ¿De qué tienes que ser sanado tú? O liberado también. Hay muchos que nosotros veíamos la semana pasada que tenemos que vivir confiados en Dios. Pero fíjense que cuando las personas han sido heridas, y muchos de nosotros a lo mejor en el caminar, digamos, de la vida hemos sido heridos, después nos cuesta. A mí me cuesta a veces confiar así tan fácil. A lo mejor tenemos que también ser sanados de eso, de la desconfianza, y vivir en una vida confiada en Dios. Que el Señor nos dé esa fuerza para seguir adelante viviendo la gracia de Dios y sobre todo encarnándola y viviendo gracia y generosidad con los demás. Y eso implica también nuestra comunidad. No tanto la lucha, sino la generosidad y gracia con los demás y vivirla gracia con los otros. Ese es el llamado de hoy día y voy a terminar con esto. Versículo 13. Dice así, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos, precisamente porque Dios ha tenido una gracia con nosotros, vivimos con esperanza, porque esperamos también que Cristo va a volver a la tierra, va a volver aquí, y que nos ha dejado su Espíritu, y que podemos tener comunión unos con otros. Y seguimos a este Dios y Salvador Jesucristo. Pero sabemos que Él viene. Y tenemos esperanza. Nosotros no vemos la vida con desesperación, sino que la vemos con esperanza. Que las cosas puedan cambiar para bien. Esto no significa un optimismo así utópico o idealista, sino que es un optimismo basado en el Evangelio. Realista, yo le digo así, optimismo realista, que por supuesto pasamos por sufrimiento, pero sabemos que tenemos una esperanza en Cristo y que Él nos da esa esperanza. Así que les invitamos también a que vivan con esa esperanza y que sepamos que Cristo, como dice el versículo 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todos nuestros pecados y purificarnos, para que nosotros seamos un pueblo. Y sobre todo, haciendo, o celoso de buena obra, significa haciendo las buenas obras. O sea, con esto terminamos.
este mensaje, la idea de que con la gracia de Dios que Él ha tenido con nosotros, nuestra respuesta es hacer buenas obras. Es como el resultado. La raíz del árbol, si pensamos en un árbol, la raíz del árbol siempre es Cristo. Y nuestra fe en Cristo y la gracia que Él ha tenido con nosotros. Por supuesto, el árbol crece, ¿no es cierto?, con un tronco sano, si tenemos buen fundamento. ¿Y cuáles son los frutos? Las buenas obras. No es que las buenas obras nos vayan a dar esa relación con Dios, pero son los frutos de esa relación con el Señor. Entonces te quiero preguntar, y con esto cierro. ¿Has tomado ese compromiso con Cristo, con Jesús? El compromiso de que Él sea el Salvador y Señor de tu vida. Si no lo has hecho, entrega tu vida al Señor. Entrégala de una vez por todas. Y los que ya lo han hecho hace tiempo, o que a lo mejor se están acordando cuando han hecho ese compromiso en este momento, te invitamos también a que sigas viviendo esa gracia, esa salvación, pero no solamente para ti, sino para otros. Y lleva este mensaje de esperanza a otras personas. Que Cristo nos ayude a hacer esa comunidad, a esa comunidad que por supuesto proclama esta esperanza a otros. El Señor les bendiga y vamos a tener una oración, pero sobre todo que Él nos transforme y podamos vivir la generosidad de Dios, el ser generosos, que transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tuvo generosidad y nos dio de su gracia. Así que tenemos una oración. Señor, queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Queremos siempre comprometernos contigo, vivir confiados en ti, sabiendo que tú sanas nuestros corazones. Queremos aceptar este llamado que tú nos haces. Queremos ser estos Jan Valjean de la vida, que son impactados por ti, pero después también dan como resultado ser personas de bien, ser personas que dan frutos de buenas obras. A los que no se han comprometido contigo y están ahora tomando ese compromiso, que tú les toques sus corazones, Señor, ahí donde están en su hogar. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, con ellas. Y a los que ya llevamos un tiempo en esto, te pedimos que tú nos des la gracia, nos llenes con tu Espíritu para seguir llevando este evangelio tuyo a otras partes, pero sobre todo encarnarlo y ser generosos, aprender a ser generosos y con gracia. Te pido, Señor, que a todos los que a lo mejor también han pensado de heridas que han tenido en su vida, heridas que a lo mejor todavía no están sanas completamente, que tú les ayudes a superar esas heridas, Señor, del pasado. Que tú les sanes con tu Espíritu Santo, Señor. Que les liberes con el perdón hacia ellos, pero que ellos también puedan perdonar a otros. Y que vivan en libertad, pero en la libertad que das tú, oh Jesucristo. La libertad tuya queremos vivir como iglesia. Dejamos este mensaje en tus manos y este desafío. Y que tú siempre sigas siendo nuestro Señor y el Salvador de nuestras vidas, y también el que guía lo que queremos hacer en el futuro. Para tu gloria y honra vivimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.